Septiembre tampoco. Va a ser complicado bajarla de 4%, me parece que está quedando claro, ¿no? Lucas Romero es analista y director de Sinopsis. Hola Lucas, Rosario Yerdi y Pablo Dugan, te saludamos. ¿Cómo va? Buenas tardes, Pablo, Rosario, ¿cómo andan ustedes? Muy bien. Bueno, ¿cómo ves? Con este 4%, ¿sentís que Milei cumple con la baja de inflación? ¿Tiene gusto a poco? En términos políticos, ¿no? ¿Cómo lo sentís? Sí, a ver, le prestamos atención porque era la principal demanda ciudadana durante todo el proceso electoral del año pasado, era lo que los argentinos le pedían al presidente electo resolver. Bueno, allí está el presidente intentando resolver este desafío. Yo creo que tiene, digamos, dos implicancias, ¿no? Una es la directa sobre la opinión pública respecto de, bueno, cómo se resuelve este problema en un contexto en donde los salarios sufrieron mucho el proceso inflacionario registrado en diciembre y durante el primer semestre de este año. Entonces, la mirada sobre el IPC es una mirada también sobre en qué medida los salarios pueden recuperarse de ese golpe que recibieron durante el primer semestre. Pero yo te diría también desde el punto de vista ya más macro, y necesariamente político, porque en última instancia en esto se juega el proceso político, por lo menos de aquí a la elección de medio término, es en qué medida el gobierno logra esa condición que el propio Milei se puso para levantar el cepo, que es un elemento central. Claro, empatar el crawling peg con la inflación, 2%. Exacto, que de hecho él dijo, eso tiene que confluir a cero, que esto es lo que está poniendo en alerta a los economistas y al mercado, porque bueno, ya no es que todo tiene que confluir a 2, como en algún momento se suponía, sino confluir a cero. Entonces, esto que vos señalabas que dice Tetaz, la inflación amesetándose en el 4%, bueno, muestra que va a ser complicado llevarla a cero, como dice el presidente, para levantar el cepo. Claro. Y eso está asociado a otro aspecto, que es, bueno, obviamente que los argentinos quieren que la inflación baje, que los salarios se recuperen, pero en algún punto también es una demanda que es prioritaria porque la inflación es relevante, pero una vez que la inflación desciende, obviamente que la demanda va a pasar a ser la actividad económica. Estamos registrando en nuestros indicadores que ya la principal preocupación ciudadana es el desempleo, con lo cual digo, el levantamiento del cepo está asociado. Pero perdón, Lucas, pero al mismo tiempo, ¿para vos está cumplida la promesa de bajar la inflación con una meseta de 4% y con la economía en depresión? Que si vos decís, bueno, vos pensás, bueno, si esto empieza a reactivarse, más vale que no va a seguir en 4, va a ir para arriba. ¿Te da la sensación que la gente lo está capitalizando, digamos, está diciendo, bueno, ok, ¿esto cumplió Milei con esto? No, por eso lo asociaba a la actividad, porque en algún punto, si uno resuelve el problema recesionando la economía, bueno, la demanda ciudadana va a cambiar la preocupación por la inflación, por el desempleo, que es lo que está ocurriendo. Tenemos en nuestros registros ya desde el mes de mayo al desempleo como principal preocupación. Tenemos en nuestros registros una preocupación por el desempleo que no vimos en los últimos 8 años, ya tocando el 40% de las menciones, es un dato fresquito porque estamos cerrando nuestra encuesta de agosto. Bueno, eso tiene que ver con la actividad económica. Por eso digo, y lo asocio al cepo, porque en algún punto el cepo también es una limitante para encarar un proceso de reactivación económica en un contexto en donde yo creo que hay que hacer un poco de doble clic también en términos de cómo vienen evolucionando los precios, porque el IPC, este 4%, es el conjunto general de los precios. Claro. Yo advertía, me parece con preocupación. Sí, vos lo que mandaste es muy interesante, estamos en algunos rubros en el doble. Claro, entonces uno empieza a ver los rubros y hay componentes del IPC que son recortables en el gasto, en el consumo de las familias, en el consumo de las personas respecto de sus ingresos, ¿no? Si te aumenta la ropa, bueno, dejarás de comprarte zapatillas, remeras, buzos. Si te aumenta el gasto en restaurante, bueno, no comerás afuera. Ahora, si te aumenta el costo de alquiler, si te aumenta el servicio eléctrico, si te aumenta el agua, te aumenta el gas, es muy difícil recortar ese consumo. Y en este dato que conocimos hoy, el aumento acumulado entre diciembre y julio en el rubro vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, el aumento acumulado es de 161 en el año, contra 87 en el año, casi el doble. Y yo creo que, me parece que hay que encontrar allí algunas razones que algunos no terminan de encontrar respecto de por qué estamos viendo esta caída del consumo tan fuerte, ¿no? CAME informó hace poquitito tiempo atrás que la caída en consumo de alimentos y bebidas en el primer semestre del año fue del 21%, o sea, doble dígito y arriba del 20%. Bueno, probablemente lo que está ocurriendo es que
uno tiene que destinar parte de sus ingresos a cubrir un costo que está aumentando muy por encima de la inflación, que es este, y tiene que retraer el consumo en otros rubros, ¿no? Y por eso, digo, todo esto repercute obviamente en la actividad económica, porque la actividad económica en Argentina en buena medida es parte, está movida por el consumo interno, ¿no? El 70% del PIB argentino es consumo interno. Bueno, si no hay reactivación, me parece que la baja de la inflación no le va a alcanzar a Milei para sostener los apoyos, que es lo que estamos monitoreando nosotros los analistas políticos, porque para este ciclo político, un gobierno en minoría, sostener los apoyos populares es casi el recurso estratégico necesario para poder tener algún tipo de control sobre el proceso político. Bueno, hasta acá, Lucas, el gobierno decía esto, que el número que a ellos, el único número que a ellos le importaba era justamente el de la inflación, mientras la inflación de a la baja no importaba el resto. Vos decís, bueno, hasta acá pudo funcionar, pero con otras preocupaciones, como el desempleo u otras que empiezan a aparecer a la ciudadanía, no va a ser fácil aplaudir solo al gobierno porque controla la inflación. Sí, absolutamente. A ver, yo le puedo decir a los familiares del paciente que está en terapia intensiva una buena noticia, que el paciente está bajando de peso. Claro, pero lo necesito sacar de terapia intensiva para que los familiares se pongan contentos, porque naturalmente en terapia intensiva cualquier paciente pierde peso porque no tiene la alimentación correspondiente, porque no tiene una vida normal. Entonces, digo, me parece que acá el gobierno cree que con solo bajar la inflación va a poder sostener los apoyos, me parece que va a estar equivocado, porque en algún punto el reclamo por bajar la inflación es un reclamo por tener poder adquisitivo, por mejorar el poder adquisitivo, por mejorar la calidad de vida. ¿Y sigue habiendo expectativa a futuro sobre esto? Bueno, ahí nosotros estamos viendo, nosotros dividimos el periodo de Milei en trimestres, ¿no? Los dos primeros trimestres, o sea, el primer semestre, para ponerlo en términos unificados, fue un semestre de ilusión, ¿no? Veíamos que la gente cada vez veía con menos dramatismo el presente del país y el presente personal, y cada vez veía con más optimismo el futuro del país y el futuro personal. Eso fue hasta mayo. Desde mayo para acá, junio, julio, y de vuelta les vuelvo a anticipar algunos datos que estamos viendo en nuestro estudio de agosto, estos últimos 3 meses fueron meses de retroceso en esos indicadores. Es decir, volvimos a ver con más dramatismo el presente, volvimos a ver con más pesimismo el futuro. Y en algún punto me parece que esto también está pasando en los mercados, ¿no? Los mercados están viendo que el programa económico del gobierno fue uno hasta abril, mayo, ¿no? Que mostraba superávit, acumulación de reservas y otros logros. Bueno, desde aquí para acá da la sensación que el mercado le está pidiendo al gobierno, bueno, necesito que me demuestres que todo esto que lograste es sustentable en el tiempo. Y quizás es una reflexión que también le cabría a la gente pensando, bueno, necesito que la baja de inflación también venga de una recuperación de los salarios y una recuperación de la actividad económica, porque si no, la verdad que esto no me alcanza, ¿no? Y pareciera ser un poco lo que estamos viendo en esos indicadores de expectativas, ¿no? Bueno, Lucas, vamos a ver, ¿no? Cómo evoluciona esto. El mes que viene va a ser 4 y algo, da toda la sensación, ¿no? Que va a ser 4 y algo, por eso digo que esto en algún momento alguien va a decir, bueno, me parece que esto no está funcionando bien. Mucho desempleo, depresión económica, una inflación que llegó a un nivel que no es ideal y parece no bajar de ahí. Me parece que no hay otro camino que crezca el descontento con este gobierno. Sí, a ver, de vuelta, yo creo que es un ciclo que naturalmente iba a requerir de cierta paciencia social para poder acomodar algunas variables económicas. Por eso para este gobierno... Bueno, pero la paciencia corre paralela al grado de sacrificio que le pedís a la gente. No, absolutamente. Cuanto más dolor vos ocasionás en el tratamiento, la menos paciencia. Tiene que venir más temprano, hay menos paciencia. Claro. Y ahí es donde, digo, el tiempo es oro para este gobierno, y creo que este gobierno ha perdido mucho tiempo en el proceso de toma de decisión, mucho tiempo para encarar la resolución de algunos problemas. Bueno, no sabemos si el aprovechamiento del tiempo va a ser eficiente para lograr resultados antes que la gente... Totalmente. Bueno, se impaciente y le empieza a reclamar resultados. Totalmente, Lucas, un abrazo, muchas gracias. Abrazo, Pablo, un placer. Chau. Lucas Romero, analista, director de Sinopsis. Creo que esto último es así. El gobierno plantea largo camino hacia la recuperación,
Sí, hoy incluso con los mucho, empresarios. Con ya, mucho esfuerzo. ¿Qué ya, dicen los empresarios? Ya la B no existe más, algo que se venía diciendo, pero que los empresarios que confiaban hasta ahora en Javier Milei